Am, Quiero decirle, hermanos, que antes de comenzar el sermón, para mí este ha sido uno de los sermones un poco más incómodo y difícil de estudiar y de escribir, no necesariamente por su contenido teológico, por lo difícil que sea interpretarlo o enseñarlo, pero más por el contenido emocional que carga lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo épocas donde hay mucha incertidumbre, pero también tiempos donde estamos experimentando mucha injusticia, ya sea aquí en los Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, en todas partes. Cada vez más estamos viendo cómo el hombre ha ido apoderándose de poder y cómo el ser humano se ha ido apoderando y abusando de las cosas que están en sus manos. Y eso lo vemos en todos los ámbitos, tanto dentro del hogar como fuera del hogar y en la sociedad donde nosotros vivimos. Vemos entre ustedes personas que conocen o personas de las que estamos aquí donde están viviendo una incertidumbre de estar en un país que aman, que han conocido tanto, que han conocido al Señor, pero está con esa preocupación, con esa realidad enfrente de ustedes. ¿Qué va a pasar con mi futuro? Está esa tensión pero con mis hijos, que esa tensión con mi familia, ¿qué hago ahora con todas estas cosas que están pasando? Déjenme aclarar algo y déjenme poner algo enfrente de ustedes. Yo no estoy en contra de las leyes terrenales que se han establecido en los lugares, en los países donde nosotros vivimos, y como cristianos estamos llamados, en cuanto dependa de nosotros y tengamos la oportunidad de obedecer y someternos a todo gobierno humano. Pero hay una realidad, es que cualquier cosa buena que haya sido puesta en las manos de hombres y seres humanos como nosotros, tiende a ser corrompida, tiende a ser dañada. Y estamos viviendo tiempos donde la gente está tratando de ver cómo sobrevive, tanto económicamente. Pero lo más triste es que en medio de todo esto, la parte más afectada es la parte espiritual, donde la gente tiende a alejarse de Dios cuando es el momento donde más tiene que recurrir a Dios. Es el momento donde nosotros tenemos que buscar a Dios cuando vemos la opresión, vemos la injusticia, vemos cómo el rico oprime al más pobre, que fue lo que vimos la semana pasada en el estudio de Santiago capítulo 5, 1 al 6, cómo el rico, cómo el poderoso oprime, abusa de aquellos que tienen menos posibilidades. Hoy nosotros vamos a hablar en los versículos que continúan en Santiago capítulo 5 versículos 7 al 12, y vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿y qué hago mientras espero la justicia del Señor? ¿Qué hago mientras Dios hace algo en todo lo que está pasando o lo que personalmente yo estoy experimentando? Y en estos versículos de Santiago vamos a ver cómo debemos nosotros actuar y cómo debemos nosotros aprender a sufrir bien. Vaya que usted vino a la iglesia hoy para que el pastor le enseñe cómo aprender a sufrir. Pues déjeme decirle que todos nosotros vamos a sufrir y no podemos evitarlo. El punto está, ¿cómo aprendemos a sufrir bien? ¿Y qué hacemos mientras esperamos que Dios haga justicia en algo que a mí personal me ha ocurrido o que estamos viendo alrededor de nosotros? En primer lugar,
Voy a comenzar con algo que no es lo que pensamos. Y es, ¿qué hago mientras espero la justicia de Dios? Ser paciente. Ser paciente. Y ese es el llamado que Santiago nos va a dar. Lo menos que nosotros queremos escuchar cuando estamos sufriendo es que alguien nos diga, hay que ser paciente y no desesperarnos. Ahora tenemos que tener cuidado, ¿ok? Una gente sufriendo en ciertas circunstancias, no vaya a decirle a una mujer que está dando a luz y está en pleno parto, amor, ten paciencia, porque ahí usted va a decir, aprendamos cómo decirlo, en qué momento decirlo. Pero Santiago dice en el versículo 7 del capítulo 5, por tanto, hermanos, de paso entendamos que aquí está hablando a cristianos que están siendo perseguidos. Para los que no han estado con nosotros o algunos que se han olvidado, recuerden que Santiago es una epístola escrita a inmigrantes que están fuera de su país. Eran personas que estaban dispersos, que habían salido de su lugar de origen y estaban corriendo por diferentes circunstancias, por persecución, por sus creencias, habían salido por aceptación económica, por un montón de cosas, y había un montón de cristianos que estaban dispersos en diferentes lugares, y no hay un lugar específico, sino que fue una carta general. Es como escribir una carta a personas que están en Estados Unidos, que están en España, que están en diferentes lugares, siendo perseguidos o huyendo de algo. Entonces le dijo, hermanos, tened paciencia. Tened paciencia. Estas eran personas que estaban pasando hambre. Estas eran personas que estaban viendo familiares sufrir. Estas eran personas que estaban viendo a otras personas que estaban siendo golpeadas y maltratadas por el gobierno, por el gobierno romano. Y en esto Santiago le dice, hermanos míos, mire, tened paciencia. La paciencia no solamente es una virtud que nosotros desarrollamos, es una disciplina que tenemos nosotros que alimentar, que practicar. La paciencia es algo que nos cuesta porque nosotros queremos todo momentáneo. No, la idea de la palabra paciencia es esperar que las cosas, esperar que el proceso tenga su lugar. Pero nosotros, sobre todo hoy en día, queremos todo instantáneamente. Y eso lo vemos aún en el trabajo. Queremos un trabajo rápido. Queremos algo que ¿cuántos días te va a tomar? De hecho, usted pone el microondas. Hermano, yo pongo palomitas en el microondas y yo estoy cerca del microondas y vamos. Y, no, voy a sacarla antes. Ya comenzó, ya yo veo palomitas ahí. Tenemos comida instantánea, arroz instantáneo. Eso es una ofensa, hermano, al arroz, ¿ok? No hagamos otra cosa. Café instantáneo. Yo siendo honesto, la primera vez que yo tomé café instantáneo fue cuando llegué aquí a Estados Unidos. No se debe hacer. Hermano, pero todo, porque es más rápido, es más práctico. ¿Entiende? Y la cosa que nosotros hacemos, la queremos traspolar, llevar a nuestra vida diaria y queremos que las cosas sean así. A veces queremos que nuestros hijos, no somos pacientes viendo a nuestros hijos crecer. ¿Por qué? Porque la edad de 3, 5 años son berrinches, esas cosas, pero después están en la adolescencia. Uy, esto es incómodo, mira cómo huelen, mira esto. Y después están en la juventud. No tenemos paciencia ni siquiera para ver a nuestros hijos crecer, porque nos cuesta esperar. Y Santiago está diciendo, tened paciencia, mire hasta cuándo. Hasta la venida del Señor. ¡Qué consuelo! Pues todos nosotros han pasado 2000 años desde que se escribió este libro y todavía estamos esperando la venida del Señor. Y Santiago le dice, hermano, tened paciencia. Y ellos, ok, Santiago, vamos a tener paciencia, pero ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y Pablo, hablando de la venida del Señor, en Filipenses 4:5, Pablo dije, el Señor está cerca.
El Señor está cerca, hermano. Han pasado miles de años, 2000 y pico de años y aún estamos esperando. Ahora, Pablo no está hablando de tiempo. Pablo está hablando de la realidad de un hecho que iba a suceder. Pablo no se atrevió, como muchas personas atrevidas han puesto fechas de la venida del Señor. Pablo dice, el Señor va a venir. Luego en Romanos capítulo 13, versículo 1, y dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo dice, el Señor está más cerca que cuando yo lo acepté como mi Salvador. Y eso es una realidad. El Señor está más cerca de venir que lo que estaba en el día de ayer, porque es un evento futuro. Pero Pablo aquí está hablando, tened paciencia mientras esperamos la venida del Señor. Pero mientras espera, no te quede en un sueño, en un letargo, sentado. Cuando usted va a recibir una visita, usted sabe si esa, depende de quién sea. A veces si viene alguien, pues que venga y se acomode como sea. Pero a veces nosotros tenemos visitas que son como que estamos esperando con mucha ansia y preparamos la casa, preparamos comida, preparamos el ambiente para que ellos estén cómodos. No es que alguien viene a la casa, yo me siento en el sofá y bueno, que lleguen cuando ellos quieran y encuentren la casa como ellos quieran. No, hoy queremos dejar las cosas de una forma que estén cómodos cuando lleguen. La idea que Santiago quiere decir, tened paciencia mientras esperamos la venida del Señor, mientras el Señor viene, es que nosotros no nos sentemos, sino que nosotros comencemos a tener eso en mente. El Señor viene, estoy preparado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy involucrándome en su obra? ¿Qué estoy haciendo para el Señor? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué cosas debo poner en su lugar? Esa es la idea de lo que Santiago quiere decirle a estos hermanos. El versículo 7, la parte dice, mirad, y pone un ejemplo, mirad como el labrador. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El agricultor entiende esto. Si usted ha tenido la experiencia de trabajar en agricultura, usted siembra un producto y usted no puede controlar cuándo eso va a crecer o no va a crecer, porque usted no controla el medio ambiente. Usted no sabe cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Hay ciertas fechas donde uno se prepara, pero aún así no tenemos control. Y lo que Santiago está diciendo, mira los productos, mira las cosas que siembra. Tú no las controlas. Esas cosas tú vas a esperar que tenga su tiempo y con paciencia nosotros vamos a ver cuándo eso va a crecer. La paciencia cristiana, hermano, no es negar el dolor, no es negar que sufrimos, no es negar que hay tiempos difíciles, pero es reconocer que el sufrimiento tiene una fecha de caducación, va a parar. El sufrimiento no es eterno y lo que estamos viviendo no es para siempre. Esa es la idea que Santiago quiere sembrar en la mente de esta persona. Mire, tengan paciencia. El Señor viene y eso es seguro. El versículo 8, él sigue diciendo, tened también vosotros paciencia. Y él está diciendo a personas que estaban sufriendo abuso, injusticia, aquellas personas que estaban trabajando pero no le estaban pagando su salario y a otros le estaban pagando menos de lo que ellos realmente necesitaban. Personas que estaban tomando sus trabajadores y se estaban siendo ricos del sudor de otras personas. Y él le dice, hermanos, por más que ustedes
entiéndame, tener paciencia, porque la paciencia produce 3 cosas en nosotros. Número 1, la paciencia afirma el corazón. Versículo 8 dice, y afirmad vuestros corazones. En otras palabras, evita que el dolor dicte cuáles son las decisiones que yo voy a tomar. La paciencia me ayuda a que no me controle la ansiedad, la depresión y la desesperación. Porque la paciencia me va a ayudar a que mi corazón esté afirmado, esté sustentado en algo que es firme y que no falla. Y la paciencia que es afirmada en el Señor. Pero la paciencia, en segundo lugar, la paciencia se enfoca en una esperanza futura. Versículo 8 dice, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca y ese era Santiago estaba diciendo, hay una verdad que nadie puede evitar. Ustedes están sufriendo, pero recuerden que Dios viene y viene a juzgar. Y viene con su bastón, con su vara, y va a juzgar la injusticia de aquellos que están abusando de los que son menospreciados. Y Él dice, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Tened paciencia. Y la paciencia nos ayuda en eso, a que nosotros entendamos que el Señor viene y va a venir a rescatar a su pueblo. Y esa es la esperanza, la mayor esperanza que nosotros tenemos. Lo que controla y lo que conforma nuestros corazones. Pero la paciencia también produce madurez. Nos ayuda a crecer. Nos ayuda a permanecer. Santiago en versículos anteriores, en el 3 y 4 del capítulo 1 dice, la prueba produce paciencia para que seáis perfectos y cabales, para que seáis maduros, para que seáis personas que realmente crecen y están fundamentados en algo firme. Sed paciente. Número 2, Santiago en el versículo 9 nos dice, no dejes que la queja controle tu corazón. No dejes que la queja, la murmuración controle tu corazón. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Cuando una persona está sufriendo, cuando una persona está en dificultades, quejarse es la salida más fácil. Pero encontrar a alguien que te pueda escuchar es lo que tú buscas constantemente. Para quejarnos necesitamos oídos. No tiene mucho sentido y lo hacemos, algo pasa y estamos en el carro y estamos manejando y decimos, no, esto no debió, realmente, si yo hubiese sido la persona de antes, le doy, mira, y vamos ahí hablando, pero déjame llamarle a fulana para que ella me va a entender. Y comenzamos a quejarnos de esto y aquello, de lo que está pasando. Y hay cosas que suceden a nuestro alrededor donde desahogarnos es parte de ser un ser humano. Pero la queja es algo más. La queja es un resentimiento acumulado. La queja es una murmuración interna. La queja está constantemente dirigida hacia otros. La queja a lo que se está refiriendo aquí Santiago es alguien que está siendo afectado, está murmurando, tiene algo guardado. En mi país decimos, tiene un conconcito, es decir, tiene algo. El concón es la parte que le queda al arroz en mi país, que es como crunchy, que es duro. Tiene como algo guardado ahí y está buscando a alguien con quien desahogarse.
Pero la idea de esto es murmurar, es dañar, es poner a la otra persona como el culpable y tú como la víctima. Santiago dice, no dejen que la queja tome control de su corazón. La queja hace 3 cosas: nos roba el gozo, endurece nuestro corazón y constantemente se compara con otros. ¿Por qué yo y ella y por qué a mí y a él no? La queja constantemente, mire, yo pensaba que yo era la persona que le iban a dar ese ascenso. No, él no merece, o ella no merece eso. Si el jefe supiera la persona que es él o ella, ni siquiera consideraría esa persona. Porque eso es lo que nos hace la queja, nos roba el gozo y nos enfocamos en lo que otros tienen y en lo que yo no. Y él dice, aquí el juez está delante de la puerta. Hay una realidad en este versículo que a los cristianos le da aliento, pero a aquellos que no conocen de Dios le da miedo, y es que Dios como juez va a juzgar la injusticia. Dios ve el sufrimiento, Dios ve nuestro corazón y Él no es ajeno a las situaciones que nosotros estamos viviendo. Y Santiago aquí está diciendo, ¿sabe qué? La venganza, tú no necesitas vengarte. Tú no necesitas quejarte, murmurar en cuanto a otra persona. No necesitas que la amargura gobierne tu corazón. Mientras espera la justicia de Dios, sé paciente, pero no deje que la queja, que la murmuración, que gobierne tu corazón hasta un punto que te lleve a vivir una vida amarga. Una persona donde cada vez que está con otros simplemente está buscando la forma de cómo desahogarte tu queja. Y hay gente, déjeme decirle, hermano, que aunque no nos lo digan en nuestra cara, ya están cansadas de escuchar todas las cosas y la misma cantaleta y la misma cosa una y otra vez, porque no hacemos otra cosa que quejarnos. La queja nos pone más viejos, déjeme decirle algo. Porque una persona que se queja no se ríe mucho, y como no se ríe mucho, la sonrisa rejuvenece el rostro. La Biblia dice eso. El dicho Salomón dice, ríanse. Pero la queja hace eso, la queja nos controla. Y Santiago dice, no os quejéis unos a otros. La forma más fácil de nosotros quejarnos es cuando sufrimos, cuando somos oprimidos, cuando estamos bajo presión. Y Santiago dice, tengan cuidado. Pero al contrario a eso, hagan esto. Y es lo que él dice en los versículos 10 al 12. Imita los buenos ejemplos. Ve la vida de otros. Ve a otros de cómo vivieron y cómo Dios utilizó su sufrimiento. Él dice, hermanos míos, el versículo 10. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es muy fácil cuando sufrimos buscar a alguien con quien compararnos. Pero siempre nosotros, y esto aquí Santiago dice, comparen su sufrimiento, vean a otros cómo Dios utilizó su circunstancia. Pero estos ejemplos que él está poniendo eran de personas que realmente estaban sufriendo. Profetas que fueron, Jeremías por ejemplo fue encarcelado, golpeado por predicar, por llevar el mensaje a su propio pueblo.
Elías fue perseguido constantemente. Amós fue un profeta de los menores, fue expulsado de su tierra. El profeta Zacarías fue asesinado en el mismo templo de Dios. Y él dice, vean estos ejemplos. Estos son los ejemplos que nosotros debemos poner en nuestra cabeza. Y esos hermanos, ahora estamos nosotros aquí. Y estamos en un tiempo muy americanizado. Estamos muy cómodos, estamos viviendo la vida cristiana muy americanizada. Y estamos llamando sufrimiento a cosas que realmente no tiene que ver, hermano. No tiene que ver con lo que realmente sufrieron. Y no estoy menospreciando lo que nosotros estamos pasando. Es que la Biblia nos dice, veamos aquellos ejemplos de personas que están siendo torturadas hoy en día por predicar el evangelio. De personas que están escondiéndose para poder reunirse en un grupito pequeño y poder hablar de Dios. Que tienen que cortar las páginas de la Biblia y decir, vamos a leer esto a escondida con linternas o con velas para apreciar algo de Dios. Eso están viviendo hermanos en Cristo hoy en día. Y nosotros, bueno, es que estoy sufriendo, pastor. A ver, dime, es que estoy orando al Señor y ya mi carro es del 2018 y yo realmente quiero uno del 2025, pastor, estoy sufriendo. No, estoy sufriendo, ¿qué está pasando? No, es que ahora necesito llevar a mis hijos a un programa, a esto, a aquello y está difícil organizarme, mi schedule, esto, aquello. Pastor, ¿qué está pasando? Bueno, es que en vez de comer en tal restaurante, nos toca comer en aquel, pero ahí vamos, pastor, ahí le estamos echando ganas. No, hermanos, nosotros estamos, por eso digo, nos estamos americanizando mucho y estamos viendo el evangelio sobre esa lente. Y ahí Santiago tiene que decirnos, mirad esos ejemplos. Y luego él dice, pone un ejemplo específico. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Déjeme decirle algunas cositas de Job que muchos de ustedes o la mayoría conocen. Job tuvo una pérdida total de todos sus bienes. Comencemos por ahí. Un hombre que era multimillonario. Usted piensa en un hombre rico, piensa en Job. Muerte de todos sus hijos. Todos. Uno a uno fue muriendo y la historia ahí no narra. Y se murió y le cayó y colapsó y murió aquí. Una úlcera maligna en toda su piel que para rascarse, cada vez que se rascaba Job, se le iba la piel. Su propia esposa se burlaba de él y decía, maldice al Dios ese que tú crees. Sus mejores amigos lo culparon. Dije, ese sufrimiento es por culpa tuya de tus pecados. Tú no estás bien con Dios. Y sobre todo eso sintió el silencio de Dios por un tiempo largo. Y aquí Santiago nos dice, mira Job. ¿Y sabe qué dijo Job? Job dijo en Job 19:25. Él dijo esto, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y luego Job dice en el versículo 13, versículo 15, mientras estaba sufriendo, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque Dios me quitare la vida, aunque cualquier cosa me pase, aunque lo peor me pase, dice, en él esperaré. Cómo nosotros, Santiago aquí nos está animando a que veamos este ejemplo de los profetas. El versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bajo la presión,
bajo el sufrimiento. Y no saquemos este versículo de su contexto, veámoslo en su contexto. Dice, bajo la presión, bajo la murmuración, bajo el sufrimiento, algo que es puesto en riesgo muchas veces es nuestra integridad. Es la honestidad, es la verdad. Y Santiago con esto dijo que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Él dice, no exagere. No prometas cosas que tú no vas a cumplir. No uses el nombre de Dios en vano o en palabras simplemente por salir de alguna situación. No jures para ganar credibilidad. Y esto es algo que nosotros hacemos. Y por mi madrecita te juro. Es más, y para nosotros lo más sagrado sobre la tierra es la madre. Nosotros los padres estamos ya. Por mi papá, no, es por mi madrecita. Yo ya, qué cosa. Pero utilizamos el nombre de Dios y por Dios te juro. Cuando usted utiliza el nombre de Dios para jurar y para decir algo que usted dice no y que es así, lo que usted está diciendo a sí mismo, mi credibilidad, mi integridad no es suficiente, por lo tanto tengo que poner a Dios por encima. Y Dios dice, no utilicen mi nombre para salir del paso. Eso no es correcto. Eso no es bíblico. Porque si usted dice su palabra que sea así, su sí sea sí, su no sea no, usted gánese la reputación que cuando usted le hable a otro, usted no tenga que utilizar un segundo para que otros le crean. Te juro que es así. No, es que usted gánese la credibilidad. Y muchas veces la gente no nos cree porque hemos ganado una reputación de mentir o de ser doble cara. Hermanos míos, todo esto que nosotros estamos viendo, cuando todo es incierto, cuando que lo que está pasando a nuestro alrededor, qué pasa con mi trabajo, qué va a pasar con mi futuro, qué va a pasar con mi estatus migratorio, qué decisiones legales van a pasar por mí, es muy fácil nosotros caer en la tentación de mentir, de exagerar, de jurar, o de utilizar el nombre de Dios en vano. Pero déjame decirte esto, nunca vendas tu integridad para aliviar tu ansiedad. El mundo puede quitarte tus papeles, tu trabajo, tu estabilidad, pero nadie puede quitarte la salvación que a Dios le costó a su propio Hijo. Es decir, hermanos, estamos viviendo, y por eso él dije al principio, vivimos tiempos inciertos y tiempos difíciles, hermano. Y mientras yo escribía este mensaje y estudiaba la palabra de Dios, veía el rostro de muchas personas que yo conozco, que nosotros conocemos, que nosotros sabemos. Y es muy fácil nosotros decir es injusto, es esto y es así, hermano. Hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. A mí me duele en el corazón y me duele en lo profundo de mi corazón yo tener que saber, yo tener que estar en una posición de tranquilidad, pero ver a otras personas que están en una situación incierta. O cual muchos salen de su casa con la incertidumbre, ¿llegaré o no llegaré? Honestamente, yo en mi teléfono muchas veces tengo esa preocupación cuando voy a escuchar una llamada de alguien la cual voy a tener que quizá verlo por última vez. Es una realidad que no está ajena a nosotros. Es una realidad difícil, hermano. Es una realidad difícil porque hay cosas que tú puedes controlar, hay otras que salen de tus manos. Pero lo que yo quiero, hermano, es animarte, lo que quiero es desafiarte, es decir que cualquier situación que está pasando no puede quitarnos a nosotros la salvación que tenemos en Cristo.
El Dios de Estados Unidos, el Dios de México, el Dios de Honduras, el Dios de Guatemala es el mismo Dios que nosotros servimos. Y por difícil que parezcan las situaciones, es mi desafío, hermano, no te desalientes hasta el punto de esconderte de Dios. Es donde más nosotros necesitamos acudir a Dios para que Él nos dé esperanza, para que Él nos dé propósito, para que Él pueda guiarnos en las circunstancias difíciles por las cuales estamos pasando. Y esta es mi oración por cada uno de ustedes. Vayan y hagan lo que ustedes tengan que hacer, confiando en el Señor, y mientras dependa de ustedes, estén bien con todos los hombres, estén bien, lo que esté a su alcance, cuídense, pero dejen sus manos en el Señor. Deja tu familia en las manos del Señor. Por más que yo pueda o que nosotros querramos controlar, nadie va a cuidar de nuestra familia más que como Dios lo va a hacer. Inclinen su rostro y vamos a orar. Momentos como estos, hermanos, son los que nosotros deseamos cantar ese himno de los cielos y decir: llegará un momento en que no habrá más angustia, más sufrimiento, más dolor. Y deseamos, anhelamos ese día. Y mientras esperamos que Dios nos ayude a poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Dios, gracias por tu palabra, por tu aliento, por tu misericordia. Y mientras esperamos por ese gran día y mientras esperamos por la justicia de Dios, ayúdanos a ser pacientes, a que la queja no controle nuestros corazones, y a que nosotros, Dios, imitemos aquellos buenos ejemplos que nos ha dejado. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los invito a ponerse de pie. Vamos a terminar cantando esta hermosa alabanza que nos recuerda que en nuestro corazón hay un anhelo puesto por el Señor de estar con Él. Nosotros anhelamos siempre estar bien porque tenemos esperanza. Y quiero leer un versículo que nos habla acerca. Juan en Apocalipsis nos da un vistazo del cielo, de lo que él vio y lo que el Señor le reveló que él escribiera para que nos diera esperanza. Y solo voy a leer un versículo que dice Juan en Apocalipsis 22, dice: y ahí no habrá maldición, hablando del cielo, de la ciudad celestial, y ahí no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. En ese lugar no hay maldición, hermanos. No habrá sufrimiento. Y Juan está diciendo: yo vi en el cielo eso. A mí me da esperanza. Y esta canción que vamos a cantar es un himno del cielo. Nos recuerda cómo anhelamos el aire de los cielos, donde no hay dolor y su gracia es inmensa. Cantemos juntos.